Muy, muy buenas, espero que estén muy bien. Estamos en otro día devocional más. Eh, Estoy muy contento con lo que el Señor está haciendo con estos devocionales. No sé específicamente quiénes son los que están viendo, ¿no? Pero sí oro para que estos devocionales lleguen a la gente que necesita que llegue. ¿Quiénes serán? No sé, quizás gente que conozco, quizás gente que no conozco. Eh, pero más que me conozcan a mí, aun cuando yo digo mi experiencia, conozcamos a Dios. También es todo esto es un proceso también mío del caminar con el Señor, de lo que Él está haciendo conmigo, de lo que Él me está enseñando, yo lo comparto con ustedes. Así que vamos a ver, sin más preámbulos, qué es lo que nos dice Dios el día de hoy. Y se llama Sinceros con Dios. Y se encuentra en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, nuestro entrenador de béisbol nos tenía prohibido estrictamente mascar tabaco. Había 2 o 3 jugadores que se sabía que mascaban a escondidas y él quería hacerlos objeto de nuestra atención. Y captó nuestra atención. Al poco tiempo todos lo habíamos probado. Una genuina prueba de hombres era dar una mascada cuando se pasaba la bolsa por el banquillo. Yo ciertamente no pretendía fallar esta prueba de hombría. Un día acababa de meterme un poco en la boca cuando uno de los jugadores advirtió, ahí viene el entrenador. Como no quería que me descubrieran, hice lo que era natural, me lo tragué. Y supe el significado de la porción bíblica. Mi cuerpo decayó por mi gemir de todo el día. Pagué el precio de esconder mi desobediencia. Mi cuerpo no fue creado para ingerir tabaco. Tu alma no fue creada para encubrir el pecado. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Escondes de Dios algún secreto? Toma el consejo del jugador de tercera base con náuseas. Te sentirás mejor si lo vomitas. Me río, ¿saben por qué me río? Porque de esto lo hablaba ayer con alguien también. Que nosotros tenemos que saber muy bien quién nos habla. Yo lo voy a poner así. Para mí hay 2 personas que te pueden hablar. O te habla Dios o te habla el diablo. No hay intermediarios. El diablo obviamente a través de los espíritus malignos, ¿cierto? Y Dios mismo a través de muchas cosas nos habla Dios. Pero saber quién nos está hablando, tenemos que conocer ambas partes. O sea, tengo que conocer lo que me habla Dios a través de las escrituras de la palabra y tengo que saber cómo me habla el enemigo para hacerme caer a mí, para no creer en su palabra, para no creer en la palabra de Dios. Y es que yo le estaba contando a esta persona que yo les conté que yo estoy haciendo ejercicio. No sé si se nota, pero ojalá se note. Agüita por eso no es el punto. La cosa es... La cosa es que el enemigo es muy astuto cuando nuestro cuerpo está tan débil y nuestro espíritu está tan reventado que para él es más provechoso tentarnos. Cuando no conocemos a Dios, nuestra vida es tranquila en realidad, porque no conocemos a Dios. No sabemos quién es Dios, entonces estamos tan alejados que el enemigo no se preocupa de nosotros porque ya nos tiene. Pero cuando uno se convierte al Señor y trata de vivir los pasos de Jesús, vivir los pasos de Dios, caminar en santidad, caminar, como se llama, con Cristo, es difícil para la persona que recién se convirtió. ¿Saben por qué? Porque el enemigo perdió a uno. Y de todas las maneras posibles quiere traerte de nuevo a donde tú estabas. Pero por eso es tan importante saber quién nos habla. Entonces, mientras yo estaba haciendo ejercicio, de por sí, mientras hacía los ejercicios estaba tan cansado
tan cansado, que empezaron en mi cabeza a pensar cosas que no debería haber pensado, a pecados pasados míos, a pecados pasados que en realidad el Señor ya perdonó de mí, y volvían y me aparecía de nuevo en mi cabeza y así, todo el rato. Y yo decía, pero si esto no es mío, o sea, el Señor ya me perdonó a mí. ¿Por qué de nuevo estoy pensando esto? Entonces ahí es cuando yo digo, esto no es de Dios. Dios no me va a recordar a mí mi pasado. Dios no me va a recordar a mí mi pecado cuando Él ya me perdonó. O sea, ¿quién me está hablando? Me está hablando el enemigo. Me están hablando de estos espíritus que quieren atormentarme a mí por mi pecado. Entonces, para mí algo que he aprendido en este tiempo que he crecido con el Señor, y puede ser que sea que quizás usted no me crea o no, no lo sé, pero le hablo de lo que Dios me está diciendo que hable ahora. Es que si usted está pasando por esto mismo, de que su cabeza lo tiene tan en jaque, de que lo tiene tan abrumado los pensamientos, tan abrumadas las cosas, usted tiene que reprender esos pensamientos. Estos pensamientos no son de Dios. No los tengo por qué pensar. Dios no quiere volverme a poner en mi cabeza todo lo que he hecho, o ponerme en tristeza, o ponerme en duda, o ponerme, en conflicto en mi cabeza por las cosas que ya he hecho que el Señor ya perdonó. Entonces, lo que hice fue en ese momento parar a hacer ejercicio y dije, que no sé por qué siento que no me van a creer. Pero lo voy a decir porque en realidad fue, y esto es lo que está poniendo el Señor. Yo paré de hacer ejercicio, me planté y dije, cualquier espíritu que me quiera hacer volver aquí de nuevo a pensar de lo que yo ya hice, téngalo bien en claro, que la sangre de Jesús tiene poder, y empecé a reprender, y aquí mismo, aquí donde estaba, empecé a reprender y dije, el Señor ya me perdonó, me hizo una nueva persona, y yo, en el nombre de Jesús y la sangre bendita que tiene poder, tú ya no vives más aquí. Y paró. Y paró. ¿Cuántas veces dentro de nosotros también dudamos muchas veces de lo que el Señor quiere hacer? ¿Cuántas veces nuestra cabeza se preocupa tanto? ¿Cuántas veces en nuestra propia mente nos pasa muchísimas cosas? Preocupación, pena, a veces hasta pensamientos de suicidio, pensamientos también de tristeza, de depresión, de muchas cosas que, ¿dónde está eso en la Biblia que el Señor nos da? Entonces, el Señor nos quiere dar esa vida nueva, pero para eso tenemos que saber cómo nos habla Cristo. ¿Cómo nos habla Cristo? En ese momento, si yo no hubiera conocido de Dios, hubiera empezado a volver a recordar, a volver a hacer, y ese pensamiento que es tan leve, hubiera escalado a una cosa más y más mayor. Ese pensamiento que tienes tú, que es tan pequeñito, te sigue dando vueltas, te quita del propósito de Dios, te quita de pensar en Dios, te quita de tantas cosas, que no podemos pensar en lo que Dios hace con nosotros. Entonces, por eso es tan esencial decir con nuestra boca que Cristo Jesús vive en nosotros. Nuestra boca tiene el poder para bendecir y para maldecir. Siéndoles bien honesto, yo soy una persona que, o era, gracias, espero. Sí, en el nombre de Jesús sí. Que decía muchas estupideces sin pensar. Sin pensar. Así tal cual. Y es que ahora que conozco a Cristo y que leí esa parte que sale en la Biblia, yo sé que tengo que tener cuidado de lo que digo. Porque cada cosa que sale de mi boca tengo que rendirle cuentas al Señor, sea cual sea. Si tanto fue para bendecir o si tanto fue para maldecir. Entonces yo tengo que tener cuidado con lo que digo. Más como ahora, hijo de Dios, tengo que tener cuidado con lo que digo. Y es que por eso que es tan fundamental para nosotros, los hijos de Dios, decirle al Señor, no solamente con nuestra mente, sino con nuestra boca, confesar que el Señor es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador.
Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de la voz de Dios, pendientes de lo que Él va a hacer en nosotros. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Antes de que pasara todo esto, cuando recién me convertí, el enemigo atacaba mucho mi mente. Mucho. Como les decía recién, con estos pecados anteriores, con estas cosas que no me hacían pensar en realidad en el reino de Dios. Y justo había escuchado una prédica que hablaba casi de lo similar y decía que cuando yo confiese mi pecado al Señor, el pecado ya no tiene menos poder sobre mí. Y empecé a hacerlo. Señor, yo ya no hago esto. Y lo decía con nombre y apellido. Padre Celestial, yo no hago esto, yo ya no hago esto, yo ya no hago esto porque tú me perdonaste, tú me hiciste nuevo, este pecado ya no tiene poder sobre mí, que el enemigo sepa que él ya no tiene arte ni parte en mi cuerpo, ni en mi espíritu, ni en mi alma. Y es que fue de esa forma en que mi cabeza y mi mente dejaron de pensar esas cosas. De repente el enemigo viene a tentar, más cuando estás cansado, más cuando ya no estás leyendo, más cuando ya no estás orando, más cuando ya quizás no estás tanto en la presencia del Señor. Quizás estás dentro de la presencia del Señor, quizás tu cuerpo está cansado. Y cualquier cosa el enemigo va a ocupar para poder susurrar mentiras a tu oído. Por eso es tan esencial saber quién te está hablando, quién te está susurrando, quién te está diciendo esas cosas que quizás no te bendicen. Pero para eso también tienes que conocer qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios te promete. Hay un último post-it que yo puse y lo voy a sacar para que lo vean. Pero no sé si se vaya a ver. No se ve. Y creo que se lee al revés. Pero bueno, ahí está. Y lo leo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esto era en Salmo 50, del 14 al 15. Pero esto hablaba mucho acerca de que Dios quiere un sacrificio, pero sacrificio de alabanza. Y se lo quiero leer un poco. El Salmo 50 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te responderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios, alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas la espalda a mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros eras tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como yo o como tú. Pero te reprenderé,
y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hermano, yo no vengo solamente a hablar del amor de Dios. También tenemos un Padre que nos corrige cuando realmente estamos tan mal. Y tenemos que entender eso. Como buen padre, tiene ambas manos, tanto para corregir y tanto para amar. Y por eso dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Yo y tú nos hemos olvidado de Dios bastante tiempo. Bastante tiempo. Dios solamente quiere nuestra alabanza. Y encima de eso nos dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vístanse de Cristo. Confiese su pecado a Cristo. No solamente con tu mente, con tu boca profesa que Dios es tu Rey. Confiesa que Jesús es el Salvador. Confiesa que Jesús es la persona que murió en esa cruz por ti y por mí. Derramó su sangre por nosotros. Esa sangre bendita que tiene poder sobre el maligno, sobre los espíritus de maldad que están alrededor, quizás buscando acecharnos en el momento justo y oportuno. Pero también en el momento justo y oportuno vendrá Jehová a rescatarnos con todos sus ángeles. Yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, yo tocaré la puerta y entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere llevarnos a juntarnos a la mesa del Rey, como les decía ayer igual. Quiere que disfrutemos de ricas comidas, solo profesando que Dios es el Señor y seguirá siendo Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Leamos, oremos. No se olvide del Dios de su salvación. No se olvide de aquella vez que Dios le habló. No se olvide de aquella vez que Dios tocó tu corazón, que te hizo llorar. No se olvide de Dios, de dónde te sacó y de dónde estás ahora. En su palabra es muy intencional al decir no os olvidéis. Porque Dios sabe que nos olvidamos si dejamos de leer, si dejamos de escudriñar. Pero cuando estamos pasando problemas nos olvidamos que Dios ya nos prometió eso. Y gracias a Dios que siempre va a haber alguien, o este video, o alguna persona, o la misma Biblia, o la misma oración, que nos recuerda siempre que hay un Dios mirándonos, que hay un Dios cuidándonos, Dios sanador, Dios acompañador, Dios misericordioso, Dios que nos da vida y paz a nuestras vidas. Dios les ama. Yo sé que lo han escuchado harto, pero ustedes no saben las palabras tan importantes que es un Dios te ama. No estoy hablando de cualquier persona. No estoy hablando de tu vecino. No estoy hablando de tu amigo. No estoy hablando de un rey. No estoy hablando de un príncipe. Estoy hablando de que Dios te ama. Dios. No necesitas el amor de alguien más para sentirte completo. No necesitas del amor de esa droga para sentirte completo. No necesitas de ese alcohol, de cualquier cosa que sea tu amor en este momento. Dios es tu amor. Dios quiere llenar tu vida de su amor. Pero para eso necesitas confesar con tu boca que Cristo Jesús es tu Salvador. Dios te ama. Dios te abrace. Y Dios pueda seguir hablando a tu vida de que quiere estar contigo todos los días hasta el fin del mundo.